y repasamos la jornada 22, 24 en el grupo 4. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo estás? Bueno, aquí en otro descuento ya queda poquito. Ya somos expertos en el descuento. Jornada 22, jornada 24 en el grupo andaluz. Y bueno, hazme un poco de spoiler. ¿Cómo ha ido la jornada? Pues bastante esperable todo. Yo creo todo previsible. Todo previsible, todo. ¿No hay sorpresas? Sí, hay alguna sorpresilla. En el grupo 3 hay alguna. En el grupo 3, sobre todo, en el grupo 2 hay una... No es un sorpresón que te cagas, ¿sabes? Pero oye... hay algo como que... creo que te lo estás inventando. No, que es verdad. No es... A ver, porque es que luego lo verás en el grupo 2. Y en el grupo 1, pues nada, todo lo previsible, todo lo que esperábamos, pues el resultado que... Bueno, pues vamos a ver ese grupo 1 previsible, vamos a ver esos resultados de la jornada 22 en ese grupo de Galicia, Asturias y Cantabria, y con los resultados que ya tenemos por aquí, leemos Real Sporting 3, Gimnástica 1. Depor 3, Lugo 0. Pontevedra 1, Arosa 3. Compostela 2, Solares 0. Barça 0, Racing Ferrol 2. Montañeros 1, Celta de Vigo 5. Valmiñor 0, TSK Roces 2. Y Racing de Santander 1, Real Oviedo 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. Sorpresa, bueno, un poco de sorpresa la victoria del Racing Ferrol, ¿no? Bueno, el Racing Ferrol y poquito más. Vamos a ir con el análisis de la jornada y arrancamos con ese primer encuentro, ese Sporting Gimnástica de Torlavega, una victoria en casa del conjunto gijonense, para seguir al acecho un poco de ese Celta y Depor. Los locales pues se adelantaron con un disparo de Marco desde la frontal antes que Germán pues no pudo hacer mucho. En los últimos minutos de la primera parte, Zalo marcó el segundo gol, pero fue Samuel Pedraja el que recortó distancias al filo del entretiempo. Al poco de comenzar la segunda parte, Marco anotó su segundo gol, puso el 3-1 definitivo, con el que los de Gijón pues se colocan terceros con 46 puntos a 5 del Celta, y bueno, pues el conjunto cántabro en octava posición. Sí, bueno, al final el Sporting que sigue con su buena dinámica, con su muy buena temporada que está haciendo, y ya yo creo que está más que consolidado en esa tercera posición. Vamos con el líder, con el Deportivo de La Coruña, que logró una contundente victoria por 3-0 ante el Lugo, pues para seguir, como decimos, siendo líderes de este DH1. Los de Coruña sentenciaron el encuentro con un hat-trick de Lucas Castro en apenas 11 minutos, el primero en el 34 empujando un balón en el segundo palo, tras un pase de la muerte de Xavi. El segundo, pues apenas 4 minutos después llegó, desde segunda línea llegaba el delantero coruñés y remató un centro de Guille. Y el tercero y definitivo, pues otro remate llegando desde atrás a pase de Iker Gil. Con esta victoria el Depor pues sigue aún más líder, 55 puntos, recordemos 4 por encima del Celta, y el Lugo pues décimo con 26 puntos, pues siempre en esa lucha por la salvación. Ahí está, esa lucha del Depor. Seguimos con la importante victoria del Arosa, esta vez fuera de casa para salir en este caso del descenso. Xavi Durán adelantó al conjunto visitante nada más empezar, pero Fabián Courtois puso el empate sobre la media hora de juego. Sin embargo, el gol de Iván Falcón a los 44 minutos puso por delante al conjunto visitante de nuevo, y ya en la segunda parte un gol en propia de Adrián Rodríguez pues sentenció la victoria de la Arosa. Un Arosa que se coloca noveno, 3 por encima del descenso, y un Pontevedra que pues baja 11 puntos de la salvación. Sí, bueno, es un partido que al final es entre dos equipos que prácticamente pues su objetivo es el mismo. Y vamos con otros dos equipos que también tienen el mismo objetivo, ese de la salvación, el Compostela y el Solares. Y bueno, vimos una importantísima victoria de la Sociedad Deportiva Compostela contra un rival directo, como decimos, como es el Solares. El partido se decidió en la segunda mitad, donde llegaron los dos goles. El primero en el minuto 67, obra de Rodri Vázquez, desde el punto de penalti. 10 minutos después llegó el gol de la sentencia. José Ángel Reid puso ese 2-0 para los gallegos y le dio los 3 puntos vitales en esta lucha por la salvación. Aún está a 2 puntitos de conseguirla, mientras que el Solares pues es quien la marca, siendo duodécimos con 25 puntos.
Así es, victoria muy importante en este caso del Solares. Así que, bueno, vamos ahora que toca la primera victoria, en este caso del Racing Ferrol, una de las sorpresas de la jornada, 12 jornadas después, ante un Van Sander que, bueno, pues encadena 2 derrotas consecutivas. Los ferrolanos se adelantaron en el 22 con el gol de Enrique Paredes y resistieron pues prácticamente hasta el final. En el descuento de la segunda mitad, Adrián Martínez sentenció la primera victoria de su equipo en mucho tiempo. Y bueno, pues pese a conseguir los 3 puntos, es verdad que el Racing pues sigue colista, en este caso a 2 puntos del Pontevedra y a 15 del Solares. Sí, al final el Racing lo tiene muy complicado, se ha dejado ir mucho, son 12 jornadas sin ganar, pero bueno, siempre ganar sienta muy bien, y al final lo que tienes que hacer es engancharte a esa lucha. Vamos con el segundo clasificado, con el Celta, que visitó al Coruña Montañeros y le endosó pues una goleada, un 1-5. Los locales se adelantaron a los 4 minutos con un tanto de Marcos Arias. Sin embargo, pues los vigueses se fueron con ventaja al descanso con los goles de Jorge Pérez y de Mateo Sobral. Los visitantes sentenciaron el duelo los últimos 20 minutos con los goles de Sergio en el 74, Aldrin en el 80 y Pablo Aparicio en el 93. Para, bueno, como decimos, endosarle esa manita al Coruña Montañeros y seguir a la estela del Depor. Sí, al final, bueno, o sea, era una batalla complicada en este caso para el Montañeros, por enfrentarse, pues bueno, uno de los colosos de este grupo. Victoria fuera de casa, para el TSK Roces, el Deportivo Roces, para alejarse pues de la zona baja de la tabla a costa de un Valvillor que, bueno, pues cae directamente del descenso. De los de Gijón, pues se adelantaron a los 10 minutos de partido con el tanto de Nacho Palacio, encarrilaron los 3 puntos con el gol de Víctor Álvarez en el 59 y, bueno, pues esta victoria coloca a los asturianos en quinta posición con 31 puntos y a 4 del Racing. Pues sí, el Valmi que se mete esta jornada en descenso, pero bueno, al final es que está todo tan junto que un partido te saca 3 posiciones y te mete, y un partido perdido te mete otras 3 posiciones hacia abajo, o sea que lógico, yo creo que cuando vemos que están ahí tampoco hay que dejarse llevar por las malas sensaciones. Vamos con el partidazo, yo creo que había en este grupo y último partido de este DH1, el Racing de Santander, que gana por la mínima al Real Oviedo en casa. El único gol del partido fue obra de Robert Bringas en el 44 y pese a tener toda la segunda parte por delante, el marcador no se movió más, el Racing no hizo ese gol de la tranquilidad, el Oviedo tampoco consiguió ese tanto que le diese al menos un puntito fuera de casa. Pero finalmente pues fue el Racing de Santander, los de casa, los que se llevaron los 3 puntos ante un Oviedo que la verdad, bueno, que está haciendo una temporada un poco irregular. Bueno, pues así es, sí que es verdad que se le está dando mal al Real Oviedo y bueno, pues por lo menos estos últimos partidos. Vamos a ver la clasificación, cómo queda. De Deportivo de La Coruña, líder con 55 puntos, seguido del Celta de Vigo con 51, Sporting con 46 y Racing Club con 35. Le sigue el Roces con 31, luego tenemos un triple empate a 28 puntos entre Van Sander, Real Oviedo y Gimnástica Torrelavega, novenos el Arosa con 27 puntos, le siguen con 26 Lugo y Montañeros y marca la salvación la Sociedad Deportiva Solares con 25 puntos. Ya en descenso el Valvillor con 24 puntos, seguido del Compostela con 23, Pontevedra 14 y Racing Ferrol con 12 puntos. Vamos con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra y con los resultados que ya tenemos por aquí. Comenzamos con ese Santuchu 2, San Juan 1. Alavés 2, Logroñés 1. Villegas 2, Danokbat 2. Baskonia 0, Athletic 3. Oberena 0, Antiguoco 2. Betoño 1, Eibar 1. Leioa 2, Osasuna 0. Y Real Sociedad 2, Aurora Vitoria 0. Aquí está la sorpresa que te he dicho. A ver, sorpresa. El Villegas que ha puntuado, consigue su primer punto en esta división de honor. Bueno, al final, aunque está claro que la salvación está virtualmente imposible, pues al menos, oye, que estén en el casillero. Ahora lo siguiente, una victoria al menos. Está bien. Hay que hacer valer este empate por una victoria la próxima jornada. Eso. Vamos a comenzar con el primer partido, con ese Santuchu San Juan, victoria de los locales en Mayona en un duelo pues decisivo por la permanencia. El conjunto de Íñigo Bilbao se adelantó desde el punto de penalti, obra de Diego López a los 38 minutos de juego, y antes del descanso los locales pusieron más tierra de por medio con el marcador con el gol de Sohaif.
Los Pamplónica recortados distancia, 15 para el final con el gol de John Estevez, pero finalmente los 3 puntos se quedaron en Bilbao para dar al Santuchu 3 puntos muy importantes para no desengancharse de esa zona de descenso. Sí, al final, el Santuchu tiene que hacer un poco lo que está intentando, que es sumar de 3 en 3, porque al final, si no, pues se le está complicando. Es verdad que no está lejos, porque en una victoria está el saliente al descenso en este grupo. Así que, bien por ellos, porque al final, pues ante el San Juan, pues es una buena victoria que se materializa. Seguimos con el Alavés, que se mantiene en segunda posición de la tabla una jornada más, en este caso tras remontar en Vitoria a la Unión Deportiva Logroñés. Los riojanos se adelantaron en el minuto 22 gracias al gol de Prince. Sin embargo, ya en la segunda mitad los babazorros remontaron en apenas 5 minutos con el doblete de Yannick Prat en el 66 y el 71. Con estos 2 goles, el glorioso logra la victoria, a pesar de acabar el encuentro con 10 por la doble amarilla que recibió en este caso Ollán Vicente. Sí, victoria muy importante del Deportivo Alavés, remontando ante todo un Logroñés, que sabemos que está haciendo muy buena temporada, que es un club que siempre va a dar guerra, un equipo que siempre va a dar guerra, pero es que el Alavés está haciendo un temporadón, se está ahí consolidando en esa segunda posición. Sí, no hay quien le tosa. No, lo están haciendo muy bien los babazorros. Vamos con la que decimos, la sorpresa de esta jornada, el primer punto que consigue el Villegas en la Ribera, esta vez frente al Danoc, primer punto de la División de Honor. Los colistas se adelantaron en el marcador gracias al gol en propia puerta de Iker Rubio en el 15. La ventaja local se mantuvo hasta el 73, cuando Iker remedió su error para igualar el encuentro. Sin embargo, los riojanos se rehicieron, volvieron a adelantarse en el 77 con el tanto de Mamadou desde el punto de penalti. Cuando parecía que Villegas iba a conseguir no ese punto, sino los 3 primeros puntos de la temporada, Gorka Vivanco igualó a falta de 5 minutos desde el punto penalti el partido, pero finalmente no pudieron conseguir la victoria. Eso sí, se llevaron un puntito ante un Danoc que, venía haciéndolo muy bien el Danoc, venía en una buena dinámica y la ve cortada ante el Villegas. Sí, al final, importante para el Villegas por el punto y importante por lo que supone, ¿no? Al final para cortar esa racha. O sea que, tienen que estar orgullosos del trabajo y del partido y, puede ser el punto de inflexión del Villegas. Que lo que decíamos antes, está complicado, pero nunca se sabe. Vamos con el Baskonia Athletic Club, donde los de Lezama se acercan al título del DH2 con una cuarta victoria consecutiva. Los rojiblancos se adelantaron en el 24 con el gol de Hitor León. La ventaja mínima se mantuvo hasta la segunda parte, cuando Unax y Oyer en el 74 y el 82 sentenciaron definitivamente este partido con una victoria que le da ventaja en el liderato y se mantiene a 14 puntos sobre el segundo, que es el Deportivo Alavés. Sí, ya el año pasado, la temporada pasada, fue el Athletic Club junto con el Valencia los primeros campeones de liga. Yo creo que el Athletic va camino de repetirse el primer campeón de la División de Honor. Seguimos con ese Antiguoco que asalta la cuarta posición con una victoria en Pamplona ante Oberena. Haritz Vidal adelantó a los vascos en el 26 y aunque los navarros intentaron igualar, Haritz anotó el doblete en el 54 para sentenciar el partido y llevarse esos 3 puntos para San Sebastián. Sí, al final, una victoria también del Antiguoco, que nos tiene un poco acostumbrados y al final, esta es un poco la dinámica que tiene, por eso mantiene esa cuarta plaza. En este caso ante la Verena, que era uno de los equipos, de comillas, ¿no? Más o menos vamos a seguir con el encuentro que se emparejaba al Betoño con el Eibar. Un empate importante de los vitorianos en su lucha por la permanencia. El Betoño se adelantó en el minuto 4 con ese gol tempranero en propia meta de Hugo Crespo. Y con esta ventaja los de Arcaiz Ganuza manejaron el partido hasta que llegó el empate en el 75. A falta de 15 minutos los armeros igualaron la contienda con el gol en propia de Asier Duque. Un empate con el que finalizaron un encuentro en el que los de Asier Riesgo ceden esa cuarta posición, en este caso al Antiguoco. Sí, los de Arcaiz que es que lo decimos todos los descuentos y ahí siguen, no se desenganchan, siguen luchando, saben que su objetivo va a costar, que su objetivo es duro de conseguir, pero siguen sin desengancharse. Ahora se enfrentaban a todo un Eibar que está haciendo un temporadón. Caprier es un equipo de mayor nivel y le sacan un empate, un puntito para seguir en esa lucha. La verdad que lo están haciendo muy bien los vitorianos.
Vamos ahora con la victoria importante del Leioa en busca de la permanencia frente a un Osasuna que la verdad que no levanta cabeza. Tras una primera mitad sin goles, el conjunto vasco se adelantó en el 55 con el tanto de Juan David Ortiz y la sentencia no llegó, pero muy tarde, ya sufriendo el Leioa en el 83. Aimar Escudero pues puso ese gol de la tranquilidad, 3 puntos que se quedan en Sarriena para confiar en la salvación, que la tiene bastante lejos ahora, encauzada, eso, perdón, pues está a 3 puntitos. Pero bueno, la verdad que todo, como decimos, la buena primera vuelta que hizo el Leioa le sirve para al menos tener un colchoncito. Y Osasuna, que son creo que ya 13 jornadas que no consigue ganar, o sea, está muy mal. Sí, al final era uno de esos partidos que, bueno, pues se desvelan un poco como duelo directo, ¿no? Entre el Leioa y Osasuna. Es verdad que el Leioa empezó muy bien la temporada y se deshinchó un poco y, bueno, pues ahora está un poco acusando pues ese bajón, pero es verdad que, bueno, pues 3 puntos ante el Osasuna, que es uno de los grandes, al final que tampoco le está yendo muy bien en este tramo de la temporada, pues bueno, yo creo que son bastante valiosos, bastante importantes. Por último, derbi vasco en Zubieta, en este caso, que acabó con la victoria de la Real, pues para no perder un poco la estela del Deportivo Alavés. Luka Petrovic adelantó a los Churiurdin en el 19, sin embargo, bueno, pues la sentencia no llegó hasta la segunda mitad con el tanto de Daniel Larrate para recomponerse de esas 3 últimas derrotas consecutivas que viene acusando la Real Sociedad. Sí, victoria balsámica de los de Donosti para lo que tú dices, para resarcirse un poquito de esa mala racha. Vamos con la clasificación de este DH2. Vemos a ese Athletic Club líder con 56 puntos, seguido el Alavés con 42, la Real Sociedad con 40 y cuarto es el Antiguoco con 39 puntos. Igualmente con 39 puntos el Eibar, en quinta plaza, seguido del Logroñés y Danok con 32, Oberena con 30, doble empate también Sociedad Deportiva Leioa Osasuna, el San Juan con 28 puntos y el Baskonia con 27 cierra la permanencia. Abre la zona roja el Betoño con 26 puntos, al igual que el Santuchu. Penúltimo es la Real Vitoria con 18 puntos y colista el Villegas con 1 punto. Pasamos al análisis de la jornada 22 en este grupo 3, en este grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, y empezamos con los resultados. Real Zaragoza 1, Manresa 2, Girona 4, Huesca 0, Constancia 0, Nàstic 1, Montecarlo 2, Dam 1, Sant Cugat 1, Racing Zaragoza 1, Cornellá 2, Sabadell 1, Barça 3, Mallorca 1 y Español 3, San Francisco 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados, bueno, pues interesantes, sobre todo el primero de todos, este Real Zaragoza Nàstic, con el que arrancamos, donde son los visitantes, el Nàstic, el que vence a domicilio, se lleva 3 puntos importantes. Pau Galobardes abrió la lata en el minuto 20 para, bueno, pues el conjunto visitante, y lejos de aferrarse al resultado, los catalanes pues siguieron poniendo en apuros al conjunto maño. Encontraron el segundo gol al filo del descanso, obra de David Martínez en el 42, y Luis Cazorla acortaría distancias en el 53, ya después del paso por vestuarios, aunque no sería suficiente para sacar algo positivo del encuentro. El Real Zaragoza agrava su pequeña crisis, suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota y, bueno, pues 3 puntos que se le van. Sí, 4 partidos sin ganar, la verdad que para el Zaragoza son muchos partidos, y bueno, por eso le vemos en esa sexta posición, algo que no estamos del todo acostumbrados a ver al Real Zaragoza. Y vamos ahora con el Girona, que golea al Huesca. Un Huesca que cotea con el descenso. Exhibición del conjunto local, que pronto pues le iba a poner de cara al partido, con 2 goles a favor antes de la media hora de juego. Alejandro Quiroz en el 16 y Toni López en el 28 fueron los autores de los goles. Tras el paso por vestuarios, el Girona no bajó el pedo del acelerador y Albert Vicens en el 54 y Richard Martínez en el 72 pues prácticamente sentenciaron el encuentro, pusieron ese 4-0, una victoria con la que los locales consiguen la quinta plaza, gracias a lo que hablamos antes del pinchazo del Real Zaragoza, y dejan al Huesca en una zona bastante complicada porque está empatada a puntos, marca la salvación, pero está empatada a puntos con quien marca el descenso, o sea que situación complicada de los aragoneses. Sí, al final, bueno, pues importante victoria, esos 3 puntos para el Girona, a costa, en este caso de Huesca, que si se descuida se va a meter en la zona roja. Pasa en un tramo de temporada complicado, además. Vamos con el Nàstic de Tarragona, que vence por la mínima a un colista que, bueno, pues dio bastante la cara, como es el Constancia.
Valió el tanto de Isaac Vidal en el 53, aunque bueno, pues la expulsión de su compañero Matías Castelvi en el 68 por una fea entrada, pues, bueno, pues provocó que el Constancia pues se desatara, dominara el resto del encuentro, obviamente con un hombre más, con esa ventaja. A pesar de ello, el conjunto local no logró el premio de puntuar, de marcar y puntuar, y sigue una jornada más colista de este grupo. Sí, al final es una lucha constante. Perdón, que se me va. Una lucha constante que tiene que tener el Constancia, que hoy, aunque está colista, está a 6 puntos de salvación, tampoco la tiene muy lejos. Vamos con otra de las sorpresas de esta jornada en el H3, y es que el Montecarlo gana al cuarto clasificado, al Club de Fútbol Damm. Tras una primera parte pareja en cuanto a juego y sin grandes ocasiones, los goles pues iban a llegar en los segundos 45 minutos. Omar Sené en el 53 y seguidamente Antonio Pérez en el 56 iban a poner por delante a un conjunto local y poner esa ventaja de 2 goles. Reaccionó rápido la Dan con un gol de Nico Cos en el 68 que desencadenó pues una oleada de ocasiones a favor del conjunto cervecero para dar la vuelta al resultado, pero bueno, finalmente no lograron meter el balón en la portería, hacer ese golito del empate mínimo. Hombre, victoria muy importante en este caso para el Montecarlo, a costa de uno de los grandes del grupo, como es la DAM, y que aprieta muchísimo más toda la zona baja de la tabla, toda la zona de descenso, que prácticamente está una victoria de... ¿no? Está muy mucha crema ahí, me parece a mí. Sí. Vamos con el Sant Cugat, que rescata un punto, en este caso en extremis, ante el Racing Zaragoza, ya que tras una primera parte, bueno, pues tediosa, el Leo Perales en el 66 animaría el encuentro y pondría pues por delante al conjunto visitante, al conjunto maño. Los locales pues reaccionaron, espabilaron tras el gol, se sumaron al ataque con más fe que buen juego y se encontraron con un bueno, se podría decir milagroso gol de David Clape en el 89. Reparto de puntos con resultado definitivo de 1-1, que bueno, que sabe a poco, yo creo, para ambos conjuntos. Sí, sabe a poco para el Sant Cugat porque una victoria le acercaría mucho más a la salvación, y sabe poco para el Racing Zaragoza porque al final está haciendo muy buena temporada, hubiese subido un par de posiciones en la tabla. Vamos con una victoria importantísima de la Unión Esportiva Cornellá, que sueña con salir de esa zona peligrosa y esta vez lo hace ante el Sabadell. El partido empezaría de manera frenética con bastantes ocasiones y en el 12 Yuri Kisak adelantó a los locales. El Sabadell reaccionó y Mateo Estela logró el 1-1 en el 23. El Cornellá, que salió enchufado en la segunda parte, pues de nuevo también enchufado, o sea, Yuri, que en el 56 pues volvió a poner por delante a su equipo, manteniéndose 2-1 finalmente hasta el tramo del partido donde bueno, se consiguió la victoria, y a pesar de la derrota, pues el Sabadell mantiene la séptima plaza, está haciendo un temporadón, y el Cornellá marca el descenso, pero como decimos, es que está empatado con la Sociedad Deportiva Huesca en un partido ganado del Cornellá y un perdido del Huesca o empatado, salva el Cornellá. Además es que hay 4 equipos prácticamente luchando por entrar o salir del descenso, y una victoria te saca directamente. Es verdad que bueno, pues el Constancia lo tiene un poquito más complicado, pero está a 2 victorias, tampoco es una locura lo que estamos hablando. Vamos con el líder, que remonta y mantiene la primera plaza ante un gran Real Club Deportivo Mallorca. Saltaba la sorpresa en la ciudad esportiva de Sant Joan Despí, cuando bueno, pues el ariete del conjunto balear, Álvaro Torres, conseguía bueno, pues batir la portería azulgrana en el minuto 10 de partido, además muy pronto. Poco duró la alegría, pues ya saben, poco dura la alegría en la casa del pobre, cuando Kim Juniet en el minuto 13 anotaba bueno, pues el tanto de la igualada para el conjunto local. Ya en la segunda parte los catalanes apretaron y consiguieron batir la muralla bermellona con los tantos de Fofana en el 67 y el tercer gol de Nil Vicens en el 76. Y bueno, pues tras la expulsión del central del Mallorca, Yago Méndez en el 74 pues por doble amarilla. Sí, es la verdad que tenía un partido muy duro el Barcelona ante todo un Mallorca que sabemos que es uno de los cocos de este grupo, y lo solventa remontando, pero lo solventa para seguir en esa parte alta de la tabla, en la cabeza. Vamos con el último partido de este DH3, el San Francisco, que tuvo que visitar al Español, y los Pericos pues que no fallan en casa y siguen a 4 puntos del Barcelona. Partido bastante plácido y cómodo para los de Marc Salabarder, que lo iban a resolver en la primera media hora con los goles de Víctor Mullerat en el 14 y un doblete de Macar en el 25 y en el 30.
encarrilaban el partido, como decimos, para ponerse 3-0 y bueno, tras una segunda parte sin goles, finalmente el Español se llevó los 3 puntos cómodamente y bueno, sigue ahí a la estela del Barcelona que bueno, está a 4 puntitos. Es una ventaja no considerable, sí cómoda para el Barça, pero también para el Español, para bueno, que no se desenganche porque son 4 puntos en 2 partidos, se pueden meter ahí. Sí, al final, bueno, pues es la victoria del Español que está siguiendo la estela del Fútbol Club Barcelona. Vamos con cómo queda la clasificación. El líder, como decíamos, el Barça sigue con 54 puntos, seguido del Español con 50. Mallorca 43 y la DAM, que con cuarta plaza con 40 puntos cierra esa zona alta. Quinto es el Girona con 35 puntos, seguido del Real Zaragoza con 37 puntos, seguido del Real Zaragoza con 35, el Sabadell con 31 y el San Francisco con 27. Noveno el Racing Zaragoza con 26 puntos, al igual que el Nàstic de Tarragona. El Nàstic de Manresa es 11º con 25 puntos y cierra la zona tranquila la Sociedad Deportiva Huesca con 18 puntos. Con 19 puntos, perdón. Abre el descenso con 19 puntos también el Cornellá, seguido del doble empate de Montecarlo y San Cugat, respectivamente, y el Constancia, que cierra el descenso, con 13 puntos. Y vamos con el grupo 4, con ese grupo de Andalucía, Ceuta y Melilla, y empezamos con ese Almería 3, Melilla 1. Cádiz 2, La Cañada 0. Granada 4, Calavera 3. Arenas de Armilla 1, Betis 1. Sporting Atlético 1, Sevilla 4. Córdoba 1, Tomares 1. Málaga 1, Mosquito 0. Maracena 2, La Mosca 0. Y San Félix 3, Vázquez Cultural 1. Pues la verdad que los resultados aquí llamativos, porque se aviva mucho la liga, perdón, con el empate del Betis en casa de la Arenas de Armilla, que a priori era impredecible. Pero vamos a empezar con ese Almería-Melilla primero, el partido disputado en el campo de fútbol Francisco Pomedio del Huercal de Almería, que terminó con un 3-1 a favor de los locales. Aunque el equipo visitante se adelantó inicialmente gracias al gol de Nico Dris en el 41, los locales lograron darle la vuelta al marcador de forma contundente. Diego fue la figura clave en el encuentro a firmar un doblete, anotando en el descuento de la primera mitad y en el 65, mientras que Francisco Rodríguez pues aseguró la ventaja intermedia con un tanto en el minuto 61 para poner definitivamente ese 3-1 y dar la victoria a la Almería. Sí, al final, bueno, pues victoria también en este caso pues importante para la Unión Deportiva Almería, que bueno, pues ve un poco esas aspiraciones, ¿no? De estar ahí a mitad de tabla. Yo creo que verdad que nos gustaría verlo en puestos de copa, pero ya no hay vida. Vamos a pasar al siguiente encuentro, el que se disputó en la Ciudad Deportiva El Rosal, de Puerto Real, que enfrentaba a Cádiz y al Cañada Atlético. El partido concluyó con un 2-0 en el marcador, donde bueno, el conjunto cadista se llevó la victoria. Tras una primera parte sin goles, el conjunto local logró desatascar un poco el marcador en el segundo tiempo con el tanto de Gonzalo Triguero en el 52, y la sentencia definitiva pues llegaría en el minuto 73 con el gol de David del Rey, que anotaba el segundo tanto, asegurando así bueno, pues esos 3 puntos para el conjunto gaditano. Buena victoria del Cádiz para seguir en esos puestos altos. Sí. Vamos con un partidazo que tuvimos entre Granada y Calavera, un emocionante encuentro en el estadio Antonio Bailón, en el que Granada pues logró imponerse por 4-3 a los sevillanos. El gran protagonista del partido fue Owen, que firmó un hat-trick anotando los 2 primeros goles del encuentro, en el 18 y en el 30, y el tanto definitivo en el 85. A pesar de que el Granada llegó a tener una ventaja de 3-0 tras el gol de Ryan Zinebi, el Calavera logró una espectacular remontada provisional para empatar 3-3 con los goles de Miguel Ángel Castilla y de Juan Marreyes, bueno, que siempre aparecen, y Fer Olmo. Finalmente, el tercer gol de Owen decantó la balanza a favor de los locales, como decimos, para meter presión al Betis, que jugaba después, y para seguir en esa lucha por la liga. Sí, la verdad que bueno, hasta a puntito estuvo el Calavera de llevarse este partido, esa victoria con esa remontada, y bueno, finalmente no pudo ser, pero bueno, nada que decir, a ver, porque al final el conjunto de Lazarí pues es uno de los grandes, de los colosos de esta temporada en el DH4, y bueno, el Calavera yo creo que lo compitió bastante bien, sí. Así que yo creo que hay que estar orgulloso también. Vamos, que no puedo ni hablar, estoy con la alergia ya, no puedo ni hablar.
Vamos con el encuentro disputado en el campo municipal de Armilla entre, bueno, pues el Armilla y el Betis. Que terminó con empate 1-1, una de las sorpresas de la jornada. El conjunto bético se adelantó en el marcador gracias al gol de Enzo en el 24, pero el equipo visitante, bueno, el equipo local logró igualar la contienda poco después de comenzar la segunda mitad del partido. Un tanto de Rafael Muñoz en el 51 que daba ese empate y ese resultado definitivo y reparto de puntos para el líder. Sí, un puntazo que saca el Arenas para seguir fuera del descenso sobre todo y venciendo al líder, avivando esa lucha que, como decimos, por llevarse esta liga. Vamos con el Sevilla, que consiguió una muy buena victoria a domicilio por 1-4 ante el Sporting Atlético en el José Benoliel de Ceuta. Aunque fue el conjunto local el que se adelantó en el minuto 20 con un gol de Dani Junco, el equipo sevillista logró igualar el marcador justo antes del descanso por mediación de Hugo Ortiz. En la segunda mitad, Ángel Luque fue determinante al anotar un doblete en el 66 y en el 76 para dar la vuelta al marcador completamente. Y bueno, luego apareció Pedro para cerrar la goleada en el minuto 80, poner ese 1-4 definitivo y hacer que un Sevilla, pues bueno, llegue a esa tercera posición, que es donde ahora estamos acostumbrados a ver al equipo sevillano, ¿no? Después de esta mal arranque de temporada, mala primera parte de temporada. Al final necesita el Sevilla sumar de 3, seguir ganando partidos, pues para poder seguir esa estela, ¿no? En este caso de Granada y de Betis. Y bueno, lo hace en este caso ante el Sporting Atlético en casa, que bueno, pues es uno de los cocos en casa, diría yo. Sí. De verdad, al Sporting Atlético se le suele escapar poco. Lo que pasa que, claro, el rival también necesita eso demostrar, ¿no? Que ser quien es. Vamos con el encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Córdoba, que finalizó con empate a 1, ese Córdoba-Tomares. El conjunto visitante logró adelantarse en el marcador durante la primera media hora del juego, gracias al gol de Joaquín Vargas en el minuto 30, pero el equipo local, bueno, pues consiguió rescatar ese punto en los instantes finales del encuentro, gracias al gol de Mati Albert, que anotó el tanto en el 85. Sí, yo creo que es un punto que no deja contento a ninguno de los dos, ya que están pues muy parejos en la clasificación. Nos vamos al encuentro ahora disputado en la Ciudad Deportiva del Málaga, entre el Málaga y el Mosquito, que se saldó con una victoria de los locales ante una de las revelaciones de este grupo. El único tanto del partido lo anotó Iván Mora en el 33, asegurando pues los 3 puntos para el conjunto malagueño ante un Mosquito que bueno, baja un poquito con esta derrota de posiciones, pero la verdad que no empaña ni mucho menos el temporadón que están haciendo. Sí, ni mucho menos. Un duelo directo entre el Málaga y el equipo revelación de la liga, en este caso uno de los equipos revelación, porque aquí yo creo que podríamos considerar varios, sobre todo un poco por las circunstancias, así que bueno, yo creo que bueno, pues, un partido muy muy importante, y en este caso que se llevó el Málaga. Vamos con el encuentro entre el Maracena y la Unión Deportiva La Mosca, donde pues se impuso el dominio local por 2-0. El marcador se mantuvo inamovible durante parte del duelo hasta que Hugo Vilches logró romper el empate en el minuto 77. Finalmente, ya en el tiempo de descuento, en el 93, Óscar Jiménez anotaba el segundo tanto para el conjunto local y para sentenciar la victoria ante La Mosca. Sí, victoria muy importante del Maracena, que bueno, está algo no muy lejos, pero algo lejos de la salvación. Le sirve para no desengancharse esta victoria. Acabamos este DH4 con un encuentro vibrante el que vivimos en este derbi entre el San Félix y el Vázquez Cultural en el campo José Mide de Torremolinos. El conjunto visitante, que se adelantó en el marcador a la media hora de juego con el gol de Alexei, pero la segunda mitad pues perteneció por completo a Dani Fernández, quien firmó una actuación histórica, ya que bueno, hizo un hat-trick en el 49, en el 65 y en el 92, marcó esos 3 goles para darle completamente la vuelta al resultado y darle los 3 puntos al San Félix, muy importantes para bueno, despegarse de esa zona roja. Bueno, un partido importante al final, uno de esos derbis de Málaga, de esos equipos, ¿no? Que hay varios ahí en la provincia, en la ciudad, y bueno, pues la verdad que gran remontada para el San Félix. Sí, vamos con la clasificación de este DH4, y es que vemos también aquí, recordemos que hay muchos partidos aplazados, pero de momento pues tenemos a ese Real Betis líder con 53 puntos, seguido del Granada con 52, el Sevilla con 43 y el Calavera también con 43 puntos.
En quinta posición el Cádiz con 41, seguido del Mosquito con 40, Málaga con 39, Sporting Atlético 34, Almería con 32 puntos, seguido del San Félix con 31, doble empate Córdoba y Tomares con 27 y cierra la permanencia la Arenas de Armilla con 26. Abre la zona roja la Unión Deportiva La Mosca con 25 puntos, seguido de la Cañada Atlético con 23, el Maracena con 19, Melilla con 17 y cierra el Baje Cultural como colista con 13 puntos. Y nos toca hacer el análisis, en este caso del grupo 5 de la División de Honor, en esta jornada 22 de ese grupo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura. Y vamos con los resultados. Tribal Valderas 0, Real Valladolid 1. Diocesano 2, Sporting Hortaleza 0. Alarbe 0, Badajoz 0. Unionistas 0, Leganés 2. Alcobendas 3, La Cruz 1. Rayo Vallecano 3, Las Rozas 3. Getafe 2, Real Madrid 4. Burgos 1, Atlético de Madrid 4. Bueno, pues ahí estaban esos resultados de esta jornada 22 y vamos con el que, bueno, pues fue el primer encuentro de la jornada. Que enfrentaba al Tribal Valderas y al Real Valladolid, un Valladolid que confirma su gran segunda vuelta con esta victoria en la Canaleja, tras un inicio con un ritmo pues algo alto. El conjunto vallisoletano se adelantó en el marcador con una jugada extraordinaria de Hugo Calvo por la banda derecha. Al llegar a la línea de fondo encontró a Aitor, que fue el que abrió el marcador a placer en el minuto 30 del encuentro. Ya en la segunda parte el conjunto local pues buscó el empate a la desesperada, pero ninguna de sus opciones pues lograba igualar la contienda. Con esto el conjunto pucelano consigue una victoria con la que pues consiguen igualar en el Ecuador de la segunda vuelta la misma puntuación que toda la primera mitad de la temporada. Y 3 puntos que se llevan a domicilio. Sí, está muy bien el Real Valladolid de Manu Olivas, que está consiguiendo pues poquito a poco ir escalando posiciones y verles pues donde estamos acostumbrados a ver al Valladolid, yo creo. Nos vamos ahora a Cáceres, y es que el diocesano sigue con su buena racha y se sitúa ya a solo un punto de la salvación. El encuentro ante el Sporting Hortaleza pues comenzó con un ritmo alto y ocasiones claras para ambos conjuntos, donde los porteros pues se tuvieron que emplear a fondo para mantener su portería a cero. Cuando faltaba media hora para el final, una internada por banda de Iker provocó un penalti para el diocesano, que Dairon transformó para poner por delante a los suyos. Un minuto más tarde, una presión adelantada de los locales provocó una buena recuperación y un balón filtrado de que Carlos transformó en gol para poner ese 2-0. Y cuando el partido llegaba al final, el portero local, Adri, pues se fue expulsado sin la posibilidad de hacer más cambios. Un jugador de campo pues tuvo que aguantar los minutos que quedaban con los guantes puestos y ponerse en la portería, pero finalmente el diocesano aguantó bien estos minutos y logró una victoria importantísima, como decimos, en esta lucha que siempre tiene el conjunto de Quique Gómez por la salvación. Suma 10 de los últimos 12 puntos posibles. Está en una dinámica muy buena. Sí, sí, la verdad que es una victoria importante para el diocesano. Parece que se está deshinchando un poco el Sporting Hortaleza, aunque es verdad que yo creo que todavía saca rédito de los puntos, porque está en esa parte alta de la tabla, de todos los puntos conseguidos en esa primera vuelta. Entonces, bueno, también yo creo que un descanso también para los de David Maestro, también un poco o sea, tarde o temprano te tiene que venir la mala racha, ¿no? Y bueno, pues mejor que todavía que tienes algo de tiempo para poder aprovechar un poco ese colchón. El Badajoz, bueno, pues consiguió un punto, sacó un punto, en este caso de Ganapanes, en un lugar que siempre es complicado, digamos, de jugar. A pesar de las acometidas de ambos equipos, el marcador pues no se movió y 0-0 fue el resultado final de esta Adarve Badajoz. Sí, yo creo que es un punto muy importante que saca el Badajoz, un punto que sabe mejor al Badajoz que al Unión Adarve. Ganapanes siempre cuesta mucho sacar puntos y bueno, al final el Badajoz en esta lucha que está teniendo por conseguir la permanencia, yo creo que bueno, si gana la siguiente jornada ya lo hace bueno. Vamos ahora con el partido que se vivió en el anexo Reina Sofía entre el Unionistas y el Leganés, un Lega que sigue en buena racha y se lleva los 3 puntos de Salamanca. Se adelantaron los pepineros a los 10 minutos de juego gracias al gol de Hugo, que les valió pues para irse ganando al descanso. En la segunda mitad, en la que Unionistas intentó por todos los medios pues conseguir mínimo ese gol del empate, el Leganés aguantó aún así esa ventaja y ya pues prácticamente en el final del partido, en el 95, Jaime de Aro, con un auténtico golazo desde una distancia bastante lejana, pues hizo el 0-2 para el Leganés y consiguió pues otros 3 puntos para los de Javier Roa,
para aguantar y en esa cuarta posición. Bueno, pues importante victoria para el Leganés en este caso frente al Unionistas, y vamos al siguiente encuentro, esa victoria clave del Rayo Alcobendas, pues para alejarse en este caso del descenso. Se ha adelantado el conjunto local a los 15 minutos con un remate de volea de Luis tras un centro de Alejandro. Tuvo ocasiones para aumentar la ventaja en este caso, pero el partido se fue al descanso 1-0. Al poco de comenzar la segunda parte, Oliva cabeceó un córner al primer palo y puso el 2-0, y sin embargo 10 minutos después Hugo recortó distancias para la Cruz rematando pues en el segundo palo. Aunque el conjunto extremeño apretó, el Rayo Alcobendas pues sentenciaría el encuentro en el minuto 76 con un disparo en la frontal de Gonzalo, que tocó al defensa y pues tocó también la red. Los madrileños se colocan en 11ª posición, eso sí, por encima del descenso, que les da ese colchoncito de poder estar un poco tranquilos una jornada más. Sí, se colocan 6 por encima del descenso. Sí que es verdad que por debajo hay equipos que tienen un partido menos, entonces se pueden convertir en 3, pero tantas jornadas que han estado muy parejos, al menos tener ese colchoncito viene muy bien a los de Rubén Bullón. La Cruz, por su parte, está a 4 de la salvación, tiene un partido menos, sí que es verdad, pero tampoco está ni mucho menos lejos. Vamos ahora con un partidazo. Yo creo que vivimos en el Virgen de la Torre entre el Rayo Vallecano y Las Rozas, entre dos equipazos que siempre demuestran un buen fútbol, y lo demostró el Rayo muy pronto. En el minuto 2 se adelantó con un gol tras una buena jugada colectiva, un gol de Bello, y a los 10 minutos de juego Alberto que hace un rechace dentro del área para hacer el 1-1 para los de Juanjo Herrero. Cerca de la media hora de juego, una gran jugada por banda derecha entre Casta y Verdejo acabó con el 11 filtrando un pase al 17 y que esté definiendo fuerte el primer palo para poner ese 2-1 con el que el partido se iba al descanso. Nada más arrancar la segunda mitad, como pasó en la primera, pero esta vez le tocó a Las Rozas marcar en un córner al segundo palo. Diego remató para devolver las tablas al marcador, y en el 60 otra vez a balón parado un remate de Danilo en un centro hizo que Las Rozas se pusiese por primera vez por delante en el partido con ese 2-3. Lo sigue intentando Las Rozas aumentar su renta y el Rayo conseguir el empate de nuevo, y al final fue el Rayo Vallecano quien consiguió ese 3-3 en el 87, gracias a un gol de Alan asistido por un taconazo increíble de Pablo, un balón que ya se iba afuera, lo rescató el delantero para asistir a su compañero, y finalmente ese 3-3 que fue el resultado final. Sí, la verdad que yo creo que es un partidazo, uno de los partidazos de esta jornada. Además, un encuentro entre dos entrenadores que también ya son bastante técnicos, bastante tácticos, también se conocen mucho. Yo creo que todo eso también dio bastantes alas a este partido. Son Tony Paredes y Juan José Herrero, a los que por cierto desde aquí mandamos un saludo. Pero partidazo en este caso este Rayo Vallecano Las Rozas. Vamos con el siguiente encuentro, ese que enfrentaba al Getafe con el Real Madrid. Sigue implacable, digamos, el conjunto blanco, goleando en el Santos de la Parra a los de Mario Otero. En este caso, que en un partido, en un campo donde es difícil perder en casa. Se marchó ganando 0-2 al descanso el Real Madrid, exhibiendo efectividad. Jaime Barroso remató 2 centros desde la banda izquierda de Alex Ciria y Carlos Díez, dejando 2 goles de ventaja para el segundo tiempo. Fue Adrián Pérez con un gran testarazo en un gran saque de esquina el que hizo el 0-3 nada más empezar la segunda parte, y en el 67 Barroso firmaba su hat-trick recortando distancias, su hat-trick, y recortaba distancias el Getafe, primero con un penalti que se encargaba Irra de transformar, y más adelante en el 80 Suso con su zurda ponía el definitivo 2-4, y aunque no había tiempo para más, es una victoria clave para los blancos. Sí, los de Álvaro López que siguen igual, que siguen a su rollo, ¿no? Ya creo que tienen muy cerca la liga. Y vamos ahora con su inmediato perseguidor, con el Atlético de Madrid, que visitaba Burgos, gana a los burgaleses y ahonda más en su mala situación. Se adelantaron los rojiblancos en el 34 por medio de Pirri, sin embargo 2 minutos más tarde Mario igualó desde el punto de penalti. La reacción colchonera se notó en la segunda parte con otros 2 goles de Pirri en el 51 y en el 61
para realizar pues su hat-trick particular, y el encuentro lo sentenció Gabri Obama en la recta final, en el último cuarto de hora, para pues ponerse 1-4 y darle la victoria fuera de casa al Atlético de Madrid. Sí, al final, bueno, pues victoria importante está en Burgos, victoria rojiblanca, que bueno, pues, le sirve para poder perseguir. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que hay mucha distancia, no son 12 puntos en los que está el Madrid, entonces, bueno, eso no puede hacer el Atlético otra cosa más que seguir la estela. Vamos con la clasificación y así, bueno, pues repasamos un poco cómo queda. Real Madrid con 58 puntos, lo que decíamos, Atlético de Madrid con 46, Rayo Vallecano con 40 y Leganés con 39, que son pues la parte alta de la tabla. Le sigue el Sportivo Hortaleza con 36 puntos, con 32 están Real Valladolid y Unión Adarve, octava está Las Rozas con 29 puntos, seguido Getafe con 28, Unionistas con 27, Rayo Alcobendas con 25 y cierra la zona de salvación el Badajoz con 20 puntos. Con 19 puntos abre la zona de descenso el Diocesano, seguido del Trío Albaderas con 16, también con 16 la Cruz, y el Burgos, que con 13 es el farolillo rojo de este grupo. Vamos ahora con el grupo 6, con ese grupo canario, y comenzamos con el partido del viernes, ese Tenerife 2, Unión Viera 0. Huracán 3, Acodeti 1. Marino 1, Olaoliva 0. Arucas 3, Mensajero 2. Arrancón 2-2, Puerto Las Palmas 2. El Unión Surjaiza de Sobadillo fue aplazado. Juventud Laguna 0, Las Palmas 3. Y el Villa Santa Vigida 1, Loguera Toscal 1. Pues aquí yo creo que igual que en muchos grupos previsibles los resultados que hemos tenido. Jornada de muchos goles en los instantes finales, hasta 5 hubo de los 7 partidos que hubo, porque no estuvo aplazado. En 5 hubo gol, en el 90 alternando el reparto de puntos final en más de un encuentro, o sea que sí, partidos que había que vivir hasta el final. Hasta el final. Vamos con ese Tenerife que recupera la senda de la victoria en su casa después de la derrota la pasada jornada en el derbi. David Páez en el 23 y en el 90 fue el goleador para sentenciar con esos 2 goles ante el Unión Viera la victoria. Buenos 3 puntos para los de Suso Santana ante un buen equipo como es el Unión Viera, que está haciendo muy buena temporada. Aunque eso sí, lleva 3 derrotas consecutivas, aunque bueno, el buen hacer que ha hecho durante gran parte de la temporada hace que no se despegue demasiado de esa zona alta. Sí, el Tenerife al final un poco sigue esa lucha, esa estela de Las Palmas, y el Unión Viera pues ha caído con esos últimos resultados, ha caído un poquito ahí a mitad de tabla. Vamos con el siguiente encuentro, ese Huracán Acodeti. Volvió a vencer en este caso el Atlético Huracán después de una larguísima sequía. Primera victoria en esta segunda vuelta y 2026, y llegamos en un gran momento ante un rival directo por la salvación como es el Acodeti. Después de un primer tiempo sin goles, pues la cosa estuvo un poco movidita. En los siguientes 45 minutos se adelantó el Acodeti en el 59 con el gol de Hugo Gen, y 10 minutos después empataba a Pablo Quesada de penalti. En el 81 Héctor Nieves hacía el tanto de la remontada, y en el 90 Pablo Quesada repetía y volvía a meter el gol desde los 11 metros para dar ese 3-1 definitivo a este encuentro. Victoria vital del Huracán en esa lucha por la salvación, al igual que la victoria ha sido también vital para el Marino ante el colista, ante la Oliva. Un gol tempranero le valió al Marino para cumplir y sumar los 3 puntos en casa, pues como decimos, ante el colista. Valentino Scafetti fue el que adelantó a los de Adeje a los 5 minutos de juego, y pues prácticamente fue un 90 minutos más de saber aguantar el resultado, de mantenerse con ese gol hasta el final y de lograr 3 puntos pues muy importantes para no despegarse de su lucha. Sí, es un gol de estos tempraneros de estar poco caliente, porque ha hecho un calentamiento pobre, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es una victoria muy importante para el Marino, porque se coloca con opciones de poder salir del descenso, mientras que es verdad que la Oliva pues se queda un poco ya descolgado, y bueno, matemáticamente o virtualmente pues es complicado, ¿no? Ese salir de esa zona roja. Vamos con el Arucas Mensajero, que en este caso, bueno, partidazo entre 2 de los mejores equipos, de los 2 equipazos del grupo canario. Tomó la delantera el Mensajero, en este caso con el gol de Brian Martel. Sullivan empató poco después, a 10 minutos escasos, dejando pues la igualada al paso por vestuarios.
Ya en la segunda parte, de nuevo Brian Martel puso por delante al Mensajero. Diego Díaz de penalti en el 70 empató el partido. Y emociones fuertes hasta el final, como ya adelantábamos, hacíamos spoiler, completando la remontada de Arucas en el último minuto con ese gol de Javier Enríquez. Sí, partidazo entre los equipos de la zona alta de la tabla que se lleva el equipo de Gran Canaria, el Arucas, pues in extremis, como venimos diciendo que van a ser muchos partidos. Vamos ahora con un empate a 2 entre el Barranco Hondo y el Puerto de Las Palmas, dos equipos que viven cómodos en esa zona media. Carlos Alba marcó para el Barranco Hondo y Félix Antonio de penalti para el Puerto de Las Palmas dejaron pues ese empate a 1 al descanso. De nuevo Félix pues hizo el gol poniendo a los suyos por delante en el 55. Se picó Carlos Alba con Félix porque también volvió a marcar para hacer su doblete particular, empatando desde los 11 metros en el minuto 90 de partido. Como decimos, es que todos estos partidos están al final, se están decidiendo al final. Como decimos, empate a 2, reparto de puntos entre dos equipos que están en esa zona tranquila. Sí, duelo directo y reparto de puntos que al final pues deja un poco con esa sensación, ¿no? Como ya comentábamos, el Uniosus Yaiza Sobradillo se aplazaría, así que estamos pendientes un poco de esa fecha para disputarlo. Y en principio pues todavía no está publicada, así que de momento tenemos que esperar todavía un poco más. Pasamos al partido del líder, en este caso Juventud Laguna, Unión Deportiva Las Palmas, una Unión Deportiva que pues logra sacar 3 puntos a domicilio en un partido complicado a priori ante el Juventud Laguna, ante el conjunto morado. Mantuvo el empate a 0 el Juventud de San Cristóbal hasta el minuto 80, abriendo la lata Rafa Cruz. Ya en el descuento, Hugo Pelete y de nuevo Rafa cerraron esa goleada final en un partido que tuvo que sudar un poco las palmas para poder ganarlo. Muy cerca estuvo el Juventud de sacar algo de este partido, que sí que le haría falta para poder alejarse de esa zona de descenso. Sí, que está ahí en el límite. Al final está en el límite y va a ser el Juventud Laguna va a ser un equipo duro, aunque sea ante Las Palmas el partido, porque al final se está jugando mucho. Vamos a cerrar este grupo 6 con el Villa Santa Brígida, que volvió a puntuar, aunque seguramente era un punto insuficiente ante el Longuera Toscal, que eso que no le sirve para mucho. No se encantó ningún gol de los Olivos durante la primera mitad, y ya en el 68 Pedro David hizo el gol, el primero, poniéndose 0-1 para el Longuera. No duraría mucho la ventaja visitante, empatando a los 3 minutos de este gol Saúl Melo. No se volvió a mover el marcador con 1-1 final que deja al Longuera aún invicto en este 2026, y a un Villa Santa Brígida que está lejillos de la zona de la salvación, aunque sí, todavía no matemáticamente, claro, queda mucho. Al final yo creo que es un empate que sabe mejor al Villa Santa Brígida porque le da ciertas opciones. Es verdad que está lejos, complicado, pero tiene quizá colchón para poder sumar de 3 ahora 2-3 partidos seguidos y salir del descenso, y creo que sabe mejor al Villa Santa Brígida a este punto que al Longuera Toscal. Yo creo que sí. Vamos a ver la clasificación, y es que tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas líder con 60 puntos, seguido del Tenerife con 56, y cierra esa zona alta la Unión Suyace y el Arucas con 37 puntos. Es cierto que falta un partido ahí, el partido por disputar, pero quinta posición el Mensajero con 37 también, seguido de un doble empate, Unión Viera y Longuera Toscal con 32, triple empate, Unión Viera, Longuera Toscal y Puerto de Las Palmas con 32 puntos, seguido de Barranco Hondo con 31, Sobradillo con 29, Huracán con 26 y Juventud Laguna, que con 21 es quien cierra la permanencia del grupo 6. Abre la zona de descenso la Codetti con 19 puntos, seguido el Marino con 17, el Villa Santa Brígida con 12 y cierra como colista la Oliva con 6 puntos. Y vamos por último a ese repaso del grupo 7, de ese grupo de Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, y vamos a esta jornada 22, los resultados: Levante 4, Jove San Vicente 0, Real Murcia 1, Albacete 1, Hércules 1, UCAM 2, Rodas 2, Villarreal 6, Alboraya 1, Murcia Promises 1, Pinatar 1, Castellón 1, Valencia 4, Talavera 0 y Elche 1, Patacona 0. Pues ahí estaban esos resultados de esta jornada 22, y pasamos a desgranar un poco lo que ha sido la jornada en este grupo 7, en este grupo de Levante.
Arrancamos con esa victoria contundente del Levante, en este caso ante el Jove, en Buñol. Los granotas, bueno, pues se adelantaron en la primera mitad con los goles de Biel Gutiérrez y de Andrei. Esta sentencia, pues a la media hora de encuentro, pues permitía que en la segunda parte pues el conjunto local jugase un poco más tranquilidad, más a placer. Román y Biel anotaron para aumentar la goleada hasta el 4-0 final, con el que bueno, pues volvieron momentáneamente al liderato. Sí, buena victoria del Levante para seguir en esa lucha. Vamos con el Real Murcia, que bueno, empató contra el Albacete. Yo creo que bueno, es un empate, un puntito que no deja contento a ninguno. El Albacete se adelantó en el 21 por medio de Tijunayo. La ventaja manchega se prolongó hasta después del descanso, cuando en el 47 pues José Fernández igualó de cabeza la salida de un saque de esquina que puso en juego Cristian Alemany. Aunque los murcianos se quedaron con 10 por la expulsión de Aquino, el conjunto de Sergio Campos aguantó el empate hasta el final para aumentar la distancia respecto de la zona roja que la tiene muy cerca el Real Murcia, y un Albacete que bueno, al menos se mantiene esa mitad de tabla. Sí, al final bueno, un reparto de puntos. Yo creo que al Albacete le sabe un poquito mejor, yo creo que este punto quizá que al Real Murcia, ¿no? Porque al final bueno, pues está un poco ahí, ¿no? Parece que está un poco más con esa pretensión, ¿no? de escalar un poco puestos en la tabla. Y es verdad que el Murcia se ha deshinchado las últimas semanas. Vamos con el siguiente encuentro de la jornada, ese Hércules UCAM, un UCAM, Universidad de Murcia, que bueno, sigue sumando de 3 en 3 para consagrarse como uno de los equipos revelación de la categoría. Los de Dani Pina pues arrasaron en el inicio del partido con los goles de Jorge Ros y Peseto en el primer cuarto de hora, y la ventaja de los universitarios bueno, pues fue cómoda hasta el 70. Ahí Peseto vio la segunda amarilla, los murcianos tuvieron que aguantar pues el tramo final, eso con 10 jugadores, y el Hércules pues redujo la distancia en el descuento, pero no llegó a generar pues, peligro suficiente para buscar el empate y poder bueno, pues remontar ese partido. Sí, una victoria del Murcia que está haciendo la verdad que un temporadón, y es que no estamos acostumbrados a que sea el tercer equipo de este DH7. Vamos con la goleada de esta jornada en el DH7, fue en el derbi entre el Roda y el Villarreal. Eso sí, con remontada del submarino amarillo. Diego Vázquez adelantó a los gualdinegros en la primera mitad desde el punto de penalti. Sin embargo, pues en la segunda parte los de Pepe Reina arrasaron para sumar los 3 puntos. Hat-trick de Javier Aguilar, doblete de Seydou Llopis y otro gol de Sergio Barreras, que eliminó el intento de sorpresa de los de Alberto Fito, que se acercaron con un golazo de Mario Varela. Aún así, pues lo que decimos, arrasaron la segunda mitad los de Pepe Reina, y 2-6 para el Villarreal. Pues sí, ya venimos viendo un poco desde bueno, pues estas últimas semanas, ¿no? Y bueno, desde el principio de temporada, ¿no? Como el Villarreal pues va mejorando, va increciendo durante la temporada, y como los de Pepe Reina, bueno, pues van escalando posiciones en el tablo. Es verdad que hay cierta distancia pues con respecto a lo que es el liderato, pero bueno, ya se sitúan cuartos, o sea que al final están ahí como pugnando, ¿no? Por entrar un poco en esa zona alta. Vamos al encuentro que enfrentaba el Alboraya con el Murcia Promises, empate en Valencia, donde bueno, pues los locales se adelantaron en el minuto 13 con ese gol de Miguel Oltra. En el 36 fue Alberto Teruel el que igualó el partido, y ninguno de los equipos fue capaz de anotar en la segunda parte, con lo cual el partido pues terminó en tablas y con ese reparto de puntos 1-1. Sí, el Murcia Promises que está bueno, en una dinámica un poquito mala. Sí que es verdad que bueno, ha tenido ese cambio de jugadores que han pasado al Real Murcia, entonces al final si te llevas a los mejores está claro que lo vas a anotar. Nos vamos ahora con, yo creo que una de las sorpresas de la jornada, el Pinatar, que logra un valioso empate en casa frente al Castellón. En la primera mitad Manuel Pablo detuvo un penalti al Castellón para mantener el 0-0 hasta el 60, y a falta de media hora para el final Jalal abrió el marcador para los locales. Sin embargo, en el 80 Albiol empató el encuentro para repartir los puntos en San Pedro del Pinatar,
Un empate que yo creo que, bueno, al final yo creo que deja más descontento al Pinatar, que es quien tiene que sumar de 3 en 3. Sí, al final, bueno, es un equipo que es verdad que yo creo que lo compite bien, está puntuando, lo que pasa que, claro, necesita más, necesita más, entonces necesita esa victoria o esas 2-3 victorias consecutivas para poder, bueno, pues encarrilarse, porque es verdad que también es un equipo que, también como decíamos antes, igual que el Villarreal, también pues, es un equipo que también va a ir creciendo. Es verdad que lo veíamos muy flojo a principio de temporada y es verdad que, bueno, pues ha ido sumando puntos a lo largo de los encuentros, y es verdad que pues necesita esos 2-3 golpes de esas 2 o 3 victorias para poder un poco aspirar a poder salir de esa zona roja en la que lleva prácticamente toda la temporada. Vamos con en este caso el líder, el Valencia, que responde a la perfección a la goleada del Levante. Los Ches pues arrasaron en la primera mitad con el gol de Domi y el doblete de Boico, que pues sentenciaron el partido pues prácticamente antes del descanso. Ya en la segunda parte Ochoa pues en un mano a mano puso el 4-0 definitivo para pues recuperar el liderato del grupo 7 a costa de un Talavera que continúa con esa situación complicada del descenso. Sí, la verdad que recordemos que el Valencia tiene un partido menos, o sea que le podía meter en más distancia al Levante 3 puntos y el Golaveras particular ganado, o sea que la verdad que respondió muy bien los de Óscar Sánchez, respondieron muy bien. Y vamos a acabar con una victoria fundamental para el Elche ante el Patacona, victoria muy fundamental, decimos, para salir del descenso, que está el Elche, la verdad que esta temporada irreconocible, luchando por no descender. La tensión del partido provocó que ambos equipos temieran una derrota dolorosa y, sin embargo, en el 86 Pablo Rojo pues decidió el partido con un gol para los de Enrique Navarro, con los que, como decimos, toman respiro en esa pelea por la salvación, pues bueno, teniendo 4 puntitos por encima, eso sí, con un partido más. Sí, al final, bueno, pues ese duelo directo en esa zona pues apretada quizá de la tabla, porque vamos a ver cómo queda la clasificación, pero bueno, pues está un poquito apretada esta zona baja. Vemos al Valencia líder con 47 puntos. Justo, es que justo te iba a decir que 47. Sí, es que porque no lo hemos cambiado aquí, ¿no? Aquí no es eso. Claro, lo hemos copiado y pegado. Es que justo te iba a decir porque he dicho, digo, no, si tiene 50, claro. Los dos. Ahora sí. Venga. 3, 2, 1. Bueno, pues vamos a ver un poco esa clasificación. Como ya estábamos comentando, líder Valencia con 50 puntos, seguido del Levante también con 50 puntos, UCAM con 45 y Villarreal con 42. Le sigue Murcia Promises con 37 puntos, sexto es el Roda con 31, seguido del Castellón con 30 y el Albacete con 28. Noveno y décimo empatados a 26 puntos son Alboraya y Real Murcia. Le siguen el Elche con 25 y cierra la zona de la salvación el Patacona con 22 puntos. Ya abre la zona del descenso el Hércules con 21 puntos, seguido del Talavera con 20, Pinatar con 14 y el Jove San Vicente con 8 como un colista de grupo. Bueno, y hasta aquí pues este repaso de esa jornada 22 en la División de Honor, 24 en el grupo andaluz, en el grupo 4. Esto es un poco lo que ha dado de sí esta jornada y bueno, a falta un poco de, pues, por ejemplo, en este último grupo, ¿no? Esos partidos que todavía están por disputarse del día 14 que del mes pasado que no se pudieron disputar. Sí, bueno, la verdad que hay bastantes partidos aplazados en diferentes grupos, pero de momento pues así está la División de Honor. La verdad que bueno, ya queda muy poquito y la semana que viene ya tenemos Final Four, ya sabemos el campeón de la Copa del Rey. Sí, la semana que viene ya os recordamos, bueno, tendremos todavía descuento de esta semana próxima, este fin de semana, y luego pues del 11 al 15 de marzo pues tendremos esa Final Four. Que también hay jornada de liga. Que también hay jornada de liga allí, sí, o sea, va a ser un poco apretado todo, pero bueno, así es. Pero bueno, la liga no para. Sí, así que bueno, ahí estaremos nosotros para contároslo. No nos despedimos sin antes pues recordaros que tenéis toda la información en nuestra web www.juvenildivisiondohonor.com y en nuestras redes sociales @juvenildh. Por cierto, que se me olvida algo. Okay. Que se suscriban, que le den a like, que sale el baloncito, que se suscriban, no dejen comentarios, que
todos los leemos. Que nos encanta cuando Dudas, hacen preguntas, comentarios. sugerencias, Sí. por aquí abajo en la cajita de comentarios. Eso es. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Sí, eso es. Sin más, ahora sí, os remitimos a nuestra web y nuestras redes sociales, @juvenildh, y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?